Bienvenido de nuevo a la tercera parte de la resolución de una ecuación diferencial homogénea de primer orden escrita en forma estándar. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro tercer ejemplo. Queremos determinar si la ecuación diferencial dada es homogénea y, si lo es, queremos resolverla. Deberíamos recordar de los videos anteriores, podemos mostrar esto como homogéneo si podemos mostrar el lado derecho en función de y dividido por x dado por nuestras notas aquí abajo. Por lo tanto, queremos mostrar que el lado derecho se puede escribir en función de y dividido por x. Entonces, si miramos el numerador, observemos cómo tenemos esto y aquí. Si queremos que esto sea una función de y dividido por x, tendríamos que multiplicar esto por 1 sobre x. Entonces podemos multiplicar el numerador por 1 sobre x, siempre que hagamos lo mismo con el denominador. Ahora avancemos y multipliquemos y veamos qué tenemos. Nuestro numerador sería y dividido por x, lo cual es bueno. Ahora tenemos que tener cuidado con el denominador, vamos a distribuir, por lo que primero tendremos x sobre x, además tendremos 1 sobre x veces la raíz cuadrada de sí. Si tuviéramos que llevar esta fracción debajo de la raíz cuadrada, tendría que ser 1 sobre x al cuadrado. Entonces esto será igual a la raíz cuadrada de sí dividida por x al cuadrado. Recuerde que si tenemos x, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Sin embargo, escrito así tendríamos que suponer que x es positivo. Entonces podemos escribir esto como la raíz cuadrada de sí dividido por x al cuadrado. Sigamos simplificando el denominador. Bueno, x sobre x se simplifica a 1, más aquí un factor de x se simplificaría, dejándonos con la raíz cuadrada de y dividida por x, lo cual es una buena noticia. Observe cómo cada vez que aparece una variable, se escribe como y dividida por x, por lo tanto, esta es una función de y dividida por x y por lo tanto esta es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, sabemos que es homogéneo, podemos resolver esto realizando la sustitución v es igual a y dividida por x. Y si resolvemos esto para y tendríamos y es igual a x veces v. Necesitamos esto porque necesitamos encontrar d de x. Entonces, aplicando la diferenciación implícita y la regla del producto, podemos mostrar d de x igual a x veces dv de x más v. Así que ahora realizaremos la sustitución usando estas dos ecuaciones. Así que de nuevo d de x es x veces dv de x más v. Y el lado derecho ahora va a ser, esto será v dividido por 1 más la raíz cuadrada de v, que voy a escribir como v en 1, 2. Y ahora necesitamos resolver esta ecuación diferencial usando la separación de variables. Entonces, para el primer paso, restaremos v en ambos lados. Voy a escribir esto como menos v sobre 1 porque para combinarlos tenemos que tener un denominador común, y este sería nuestro denominador común. Voy a multiplicar esta fracción por 1 más v a la 1, 2. Todo sobre 1 más v a la mitad. Ahora que tenemos un denominador común, podemos restar. Nuestro denominador se mantendrá 1 más v hasta el 1, 2. Ahora, mirando el numerador, observe cómo tenemos a aquí y luego un v menos cuando distribuimos para que los términos v se simplifiquen. Luego tenemos un v negativo a las primeras veces v al 1, 2. Sumando los exponentes tendríamos v negativo al 3, 2. Ahora de nuevo queremos resolver esto usando la separación de variables. Entonces queremos los términos x y de x en un lado, y los términos v y de v en el otro. Entonces, para este próximo paso, vamos a multiplicar ambos lados por el recíproco de x, o 1 sobre x, y también multiplique ambos lados por el recíproco de esta fracción. Eso nos daría 1 más v a la 1, 2. Todo negativo v al 3, 2 de v de x. dv dx Es igual a 1 sobre x. Y ahora seguiremos adelante y escribiremos esto en forma diferencial donde podamos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por dx. Lo que nos daría esto. Ahora que tenemos las v y dv en un lado, y las x y dx en el otro, hemos separado las variables, pero antes de integrarlo, realicemos un poco de álgebra en esta fracción aquí.
Podemos reescribir esto como 1 dividido por v negativo a 3 2 menos v a 1 2. Dividido por v al 3 2. Simplificando aquí tendríamos v negativo al negativo 3 2. Y luego aquí tendríamos menos, restando los exponentes que tendríamos v a 1 2 menos 3 2, o v a la potencia negativa, que podemos escribir como menos 1 sobre v. Y ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación. Ahora aplicando la regla de potencia aquí, agregaríamos 1 al exponente y luego lo dividiríamos por el nuevo exponente, de modo que sería negativo v al negativo 1 2 dividido por un negativo 1 2 o multiplicado por dos negativos. Por lo tanto, esto va a ser 2v al valor negativo absoluto negativo 1 2 log natural de v. Tendríamos una constante de integración, pero también tendríamos una en el otro lado, así que vamos a ponerla de un lado. Suponga que sería igual al valor absoluto de registro natural de x más c. Y recuerde que queremos nuestra solución en términos de x e y, así que ahora vamos a reemplazar v con y dividido por x. Entonces tendríamos dos veces, y debido a que este exponente es negativo, y dividido por x para el 1 2 negativo es lo mismo que x dividido por y para el 1 2 positivo, menos el valor absoluto de registro natural de y dividido por x, es igual al valor absoluto de registro natural de x más c. Usemos nuestra propiedad de logaritmos y ampliemos esto. Entonces tendríamos menos, entonces tendríamos la cantidad del valor absoluto de registro natural de, y menos el valor absoluto de registro natural de x es igual al valor absoluto de registro natural de x más c. La razón que es útil es notar cómo esto sería un log x positivo positivo a la izquierda y a la derecha, por lo que estos dos se simplifican, dejándonos con 2. Voy a seguir adelante y escribir esto como la raíz cuadrada de x dividida por y, menos el valor absoluto de registro natural de, y debe ser igual a una constante c. Esta sería la solución general a nuestra ecuación diferencial homogénea de primer orden. Avancemos y terminemos viendo esto gráficamente. Lo que quiero decir con eso es que podemos generar el campo de la pendiente roja usando la ecuación diferencial original y luego dada nuestra solución general, si seleccionamos los siguientes valores de c, 0, 0.5, 1 y 2, podemos mostrar 4 posibles soluciones de la familia de soluciones a continuación. Cada función a continuación representa una posible solución de la familia de soluciones. ¿De acuerdo? Espero que este ejemplo te haya resultado útil.